Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo video de Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a encarar el libro de Números, capítulos 16, 17 y 18, para avanzar en la lectura de la Biblia en un año, avanzando en este desafío que tenemos juntos. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir en la meditación y la lectura de tu palabra. Enséñanos a vivir en tu perfecta voluntad, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 16 del libro de Números, titulado La rebelión de Coré. Y prestemos atención porque Dios nos va a enseñar muchas cosas al respecto en el día de la fecha. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada de su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré: ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Y déjenme decirles esto nomás. La primera parte es la clave de esta pregunta. ¿Les parece poco que cuando no valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros? Cuando no valoramos de dónde nos sacó el Señor, cuando no valoramos la posición que Dios nos dio hoy, donde siempre es necesario la fidelidad para que Dios nos promueva. El que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Estaban en una posición determinada a rebelarse contra Dios y contra Moisés, no siendo agradecidos por haber sido elegidos de entre los israelitas, la tribu de Leví, para poder servir en el tabernáculo de reunión, en el reino de los cielos, podríamos decir hoy. Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos, que era el servicio en el tabernáculo, pero no el sacerdocio. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto, y que además ahora nos trates como tus súbditos? No entiendo, perdón, esto es palabra mía, no entiendo de dónde sacaron esto. En Egipto, que era leche, donde fluía leche y miel, y donde estaban bien, ahí eran esclavos, no aquí. Aquí no eran esclavos, pero cada uno ve lo que quiere ver de acuerdo a sus propios propósitos. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos.
¿intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso y lo encendió y lo puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad, y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Que era Coré. Y el Señor le dijo a Moisés, versículo 24, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de las carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Pero esta actitud de esperar de pie no era una actitud de arrepentimiento, no se estaban postrando ni reconociendo su error, sino que era una actitud desafiante. Se pararon para ver qué pasaría, a ver si este charlatán sigue haciendo lo que dice, o finalmente pasaría algo. Versículo 20. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca, y se los traga con todas sus pertenencias, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa, y todos sus seguidores que estaban junto a ellos, y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Tremendo, se me pone la piel de gallina, extraordinario, como si fuera un terremoto, se abre una grieta en el piso, cae toda esa parte del campamento al abismo y luego, lo más extraordinario es que luego la tierra se vuelve a cerrar en su lugar. Impresionante. Este fue un método tremendo en que Dios manifestó juicio o condena. Dice el versículo 34. Toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque a todos los incensarios de fuego, porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote,
recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Yo no entiendo la lectura, no entiendo cómo el pueblo reacciona de esa manera después de ver tanto de la manifestación gloriosa de Dios, como si Moisés habría abierto la tierra y se los hubiera tragado. Fue el Señor. Como si Moisés y Aarón hubieran matado a los 250 pseudo sacerdotes que se habían autodenominado delante de su presencia. Pero cuando el pueblo se pone en modo necio, cuando cada uno de nosotros nos ponemos en modo pelea, hallamos y justificamos cualquier cosa con tal de decir y defender lo que para nosotros es correcto. Y ni siquiera nos pesamos delante del Señor. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero no te estoy hablando de otros, te estoy hablando de vos y de mí, de no entrar nunca en modo carnal, en modo necio, y tener que murmurar contra lo que Dios ha establecido para nuestra vida y tener que estar siendo desagradecidos ante lo que Dios nos ha dado, porque ya demasiado nos dio Dios, ya demasiado nos sacó de Egipto y nos tiene en este desierto y ahora vamos hacia la tierra prometida. Bueno, de alguna manera me meto en ese momento histórico del pueblo y no entiendo por qué reacciona así, solamente lo entiendo desde el punto de vista de que estaba en modo necio, en modo carnal. Versículo 42, cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Una vez más se ponen a interceder por este pueblo rebelde. Versículo 46. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Se ve que la multitud estaba allí y empezaban a caer como moscas. Y empezaban a caer, agarrándose el cuello de alguna manifestación de que estaban siendo atacados por una peste destructiva instantáneamente. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Un tiempo especial de trato de Dios con su pueblo y de mucha misericordia, mucha misericordia. Capítulo 17. La vara de Aarón brota. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel
cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Le voy a decir, las varas eran pedazos de madera de ramas que habían sido talladas y que estaban secas y resecas y eran utilizadas como bordones de mando, ¿no? Representantes de mando, así como el cayado de un pastor o cualquier vara que usa un pastor, que era una madera seca tallada. Bueno, el milagro que sucedió aquí es que lo seco reverdeció, dio brotes y hasta tuvo frutos. Y de esta vara de almendro se transformó en un almendro vivo. Y era una señal de que Dios había elegido a la tribu de Leví, y en la tribu de Leví a Aarón y a sus descendientes, para que fueran sacerdotes, representantes del pueblo, delante de la presencia de Dios. Versículo 9. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Pero no entendía. Ellos no entendían que no iban a morir, simplemente tenían que obedecer al Señor y no acercarse al tabernáculo de reunión, porque no eran los que Dios había elegido para esa función. Pero a veces la terquedad te hace no entender, la falta de fe te hace no entender los propósitos de Dios y las causas de esos propósitos. Capítulo 18, y es el capítulo final de la lectura de hoy. Deberes de los sacerdotes y de los levitas. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrán ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. ¿Escuchaste eso? Yo te doy el sacerdocio como un privilegio. Siempre tomemos lo que Dios nos da para hacer en su obra, no solamente como una responsabilidad que tiene cierta carga de hacerlo lo mejor posible, sino también como un privilegio de parte del Señor. A mí me sucede que cuando tengo que dar alguna charla, alguna clase, algún taller, alguna prédica, o simplemente servir a Dios en lo mínimo que pueda hacer, yo lo tomo personalmente, en base a esta palabra, como un privilegio. Es un privilegio ser parte del reino de los cielos, y te dejo este comentario a modo de aliento, para que también lo tomes y te sientas feliz
de servir a Dios como un privilegio en su obra cada día de nuestra vida. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Sustento para los sacerdotes y levitas, versículo 8. El Señor le dio las instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos he dado todas estas ofrendas sagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas, que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. O sea, toda esa carne o toda esa harina o aceite o vino, todo sería el sustento para los sacerdotes y sus descendientes y sus familias. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y debe tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presente al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de la familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido, y el precio del rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al llevarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas, y por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Versículo 25. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen 1/10 parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. Y ahí fíjense cómo lo dice la palabra del Señor, que aún los que somos parte de la obra, y aún, no en mi caso, pero los que viven de la obra de Dios, también tienen la obligación de dar su diezmo para la obra del Señor. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una
ofrenda de cosecha como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar y el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, pero constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Por eso nada de lo que el pueblo de Dios hace en la obra de Dios debe ser tomado como ordinario. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Espero que como a mí te haya edificado. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto del libro de Números, capítulos 16, 17 y 18 que leímos en el día de la fecha. Hasta mañana, Dios mediante, y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo a diario, no solamente de la serie Leemos la Biblia en un año, sino de todos los demás videos de los materiales cristianos que vamos subiendo para edificar nuestra vida en el propósito de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.